Muy buenas noches, mis amados hermanos. Para mí es un privilegio estar frente a ustedes nuevamente para explorar la palabra de Dios. Así que quiero darle la bienvenida a todos y gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Quiero entonces que abramos nuestras Biblias en el libro de Esdras, capítulo 4, versículos 1 al 5. Y mientras lo haces, vamos a ver este video que da introducción a nuestro tema. Ya estoy con ustedes. Bueno, leemos entonces la palabra del Señor en el libro de Esdras, capítulo 4, versículos 1 al 5. Y dice: cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor, Dios de Israel, se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de casas paternas y les dijeron: vamos a edificar con ustedes, porque como ustedes buscamos a su Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Pero Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel les dijeron: no tienen nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. Tomaron a sueldo consejeros contra ellos para frustrar sus propósitos todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Quiero invitarte a que oremos entonces para comenzar este precioso estudio. Señor, hoy nos presentamos delante de tu presencia, Señor, entendiendo quiénes somos. Personas que tenemos una naturaleza inclinada al pecado y que necesitamos urgentemente estar a diario, constantemente frente a ti, para que por medio de tu dulce presencia y de tu Espíritu Santo nos transformes día a día. Y eso es lo que nos une hoy en torno a esta palabra que acabamos de leer. Mi oración es que seas tú hablándonos a través de ella y que podamos cada día conocerte más, Señor, y seguir transformando y cambiando nuestra vida para gloria tuya. Quiero que me uses como un instrumento en tus manos, Señor, y que podamos al final de este estudio salir edificados y llenos de sabiduría, gracia y conocimiento y más argumentos para continuar de tu mano, Señor. En nombre de Cristo hemos orado para gloria tuya. Amén y amén. Imagina que estás en tu casa preparando una comida deliciosa, la sopita que tanto le gusta a tus hijos y a tu esposo, con todos los ingredientes, con todo lo mejor, con todo el amor. Y momentos antes le cae una gota de detergente, qué sé yo, que tenías de pronto cerca en la mano. Se arruina por completo lo que tú le ibas a ofrecer con tanto amor a tu familia. Esa sopa que tanto les gustaba ya se echa a perder solo por una gota de detergente que le cayó allí. Pues lo mismo ocurría en tiempos de Esdras. Ellos estaban edificando al Señor, ellos habían recibido, digamos, el aval, la aprobación para que salieran a construir no solamente el templo, sino también los muros de Jerusalén. Ellos estaban ansiosos, ellos estaban contentos, alegres, porque ya se había acabado el destierro. Ya ellos habían salido de la cautividad de Babilonia. Ya estaban construyendo el templo, ya lo habían finalizado y ahora estaban construyendo los muros de la ciudad, ese sitio o esos muros que permitían que ese sitio fuera completamente seguro y pudiesen vivir allí toda la nación de Israel nuevamente, que pudieran volver de esa cautividad.
pero querían que al construir no se arruinara lo que estaban haciendo. Querían que todo el esfuerzo que habían hecho para que el pueblo de Israel finalmente pudiese volver a tener el lugar que Dios les había prometido, no se arruinara por un poco de levadura, que no se echara a perder como esa sopa que tú querías ofrecerle a tu familia y que habías hecho con tanto esmero. Y es en este contexto en que, ansiosos por trabajar, se presenta un obstáculo. Y como lo leímos, los enemigos de Judá y de Benjamín vinieron y se ofrecieron para ayudarlos a construir el templo que tanto habían soñado. Estas personas, que la palabra de Dios nos dice que eran los enemigos, eran los que habían quedado en Samaria, eran los que habían de alguna forma se habían mezclado con los asirios y son los que conocemos como los samaritanos. Entonces llegaron cuando estaban ya rematando la obra y les dijeron: queremos construir con ustedes. Pero Zorobabel, Jesúa y los líderes que estaban allí construyendo dijeron: no podemos aceptar su ayuda. Porque de esto no se trata de construir ladrillos, no se trata de construir murallas, sino es algo mucho más profundo, es algo muy espiritual. Así que muchas gracias por su ayuda, pero no la queremos. Cuando estos enemigos se dieron cuenta que se habían negado a dejarlos construir, a apoyarlos, a continuar la obra, ellos empezaron a crear desánimo, empezaron a crear oposición, consultaron, digamos, personas a sueldo para que les ofrecieran ideas y ya dejaran de construir, no siguieran persistiendo en la construcción de los muros y del templo de la ciudad. Y no solamente los desanimaron, trataron de que ellos bajaran los brazos, sino que además escribieron una carta al rey de aquella época, al rey de Persia, y se la entregaron a él. Y él, cuando la leyó, esa carta decía que estos judíos no podían construir el templo y la ciudad porque muy probablemente después se iban a rebelar contra el imperio e iban a hacer tropiezo para todo lo que este rey quería hacer en aquella época. Cuando el rey recibe la carta, la lee con atención y decide parar la obra que estaban haciendo. Así que ellos hicieron fiesta, los opositores, y dijeron: aquí hemos obtenido la victoria. Entonces, todo esto que estaba ocurriendo y todo esto que te conté es lo que de alguna forma estaban experimentando el pueblo, terminando ya la construcción, levantando los muros para que el pueblo de Israel pudiese volver. Y es precisamente de esto que quiero hablarte en esta noche. Cuando estos hombres íntegros, fieles, santos querían construir la obra y se opusieron al apoyo o a la ayuda de personas que no conocían a Dios, de personas idólatras como eran estos enemigos del pueblo de Judá y de Benjamín, cuando esa integridad, cuando esa santidad se enfrenta a esta oposición, y de la manera en que Dios al final de todo esto pudo darles la bendición para que continuaran y terminaran la obra que Él les había puesto. Y de eso es lo que quiero compartirles en esta preciosa noche. Así que todo esto da título a nuestro mensaje de hoy, que es cuando la integridad desafía al mundo. Esdras 4, 1 al 5. Y quiero entonces que entremos al primer punto de nuestro estudio. Primero, el peligro disfrazado de bondad. El peligro disfrazado de bondad. Entonces vamos a leer los dos primeros versículos. Dice: cuando se enteraron los enemigos de Judá, que ya vimos que eran los que se habían quedado en Asiria y se habían mezclado, los samaritanos. Cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor Dios de Israel, se presentaron ante Zorobabel. Zorobabel fuera la persona encargada por Dios para dirigir esta construcción, dice, y ante los jefes de las casas paternas, y les dijeron: vamos a edificar con ustedes, porque como ustedes buscamos a su Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de
Asiria, que nos trajo aquí. Así que ellos estaban haciendo pasar por hermanos. Ellos estaban haciendo pasar como conocedores también del Dios al que le servían Zorobabel y los jefes de las casas paternas. Querían colaborar con la construcción. Y es que para terminar toda esta obra tan grande, pues efectivamente Zorobabel, Jesúa y todos los que estaban allí necesitaban manos para trabajar. Ellos anhelaban con un apoyo adicional. Ellos querían y le pedían a Dios que pudiese llegar ayuda para que terminaran la obra y finalmente pudieran cumplir lo que tanto habían soñado, que era que todo el pueblo volviera nuevamente a la tierra que Dios les había entregado. Y es esos momentos en que tú sientes que estás haciendo las cosas solo o tal vez con un grupo pequeño y necesitas ayuda. Y eso era lo que estaban experimentando en aquella época. Así que de una manera, entre comillas, milagrosa, vienen personas a apoyarlos. Pero gracias al discernimiento de Zorobabel, que entendió que este apoyo o esta ayuda, en lugar de ser benéfica, iba a ser perjudicial, es que coloca un stop. Y aquí encontramos una enseñanza también para nosotros. Porque cuando tú crees que vienen personas con buenos propósitos, entre comillas, cuando vienen personas bondadosas a tratar de apoyarte, es importante que tú tengas la capacidad de entender, de discernir si realmente eso viene de Dios o no. Porque puede que si no vengan de parte de Dios, entonces van a traer desastre y frustración a todo lo que tú estás pretendiendo construir. Te pongo un ejemplo. Tú eres un padre que quiere levantar a sus hijos y tal vez en el trabajo ya no te queda mucho tiempo y consideras que estás haciendo una labor extra. Y resulta que milagrosamente llega una niñera, una persona estudiada en pedagogía, una persona con mucho conocimiento, una persona con carisma, y tú dices, wow, llegó la ayuda que estaba esperando. Pero resulta que esta niñera entra a tu casa, está con tus hijos y empieza de alguna forma, a conquistarte o a tratar de seducirte y probablemente empieces a caer en su juego y terminas dañando tu tarea, dañando tu sacerdocio, dañando tu hogar, dañando tu familia, destruyendo a las personas que te aman. Así que es importante que podamos entender, discernir cuándo algo realmente viene de parte de Dios o no. Y resume lo que te estoy enseñando este pensamiento. Mira, dice, no toda ayuda oportuna viene de Dios. Por eso necesitamos sabiduría y prudencia para no desviarnos de su propósito. Claro, estas personas se habían mezclado eran entre comillas personas que conocían a Dios, pero se habían mezclado con los asirios. Eran personas sincretistas, es decir, creían en varios dioses. Y si hubiesen apoyado a la obra de reconstrucción, muy probablemente eso hubiera inyectado un pensamiento de destrucción, de idolatría y de desviación de lo que pretendían construir Zorobabel y todos los que estaban comenzando con esta obra. Así que ten cuidado porque no toda la ayuda, no todo el apoyo viene de Dios. Te pongo otro ejemplo, tal vez tú trabajas aquí en un ministerio en la iglesia, tú lo diriges. Qué sé yo, el ministerio de alabanza y viene un músico espectacular con capacidades que tú dices, wow, cómo maneja este instrumento o qué bonita voz tiene. Esa es la ayuda que necesito para que este ministerio se fortalezca. Pero debes tener la capacidad, la sabiduría, el discernimiento para poder elegir sabiamente, porque tal vez esta persona se está haciendo pasar como hermano. Y esto aplícalo a cualquier área de tu vida. Muchos dicen que son hermanos, pero no lo son. Y pueden terminar destruyendo lo que tú quieres construir. Entonces, cuando estas personas llegan, viene la respuesta, como ya lo leímos, de Zorobabel y todos los jefes de las casas paternas, los que estaban construyendo. Y entramos entonces a nuestro segundo punto en Números Romanos. La respuesta del que teme
al Señor. Primero veíamos entonces el peligro disfrazado de bondad. Ahora la respuesta en segundo punto, la respuesta del que teme al Señor. Fíjate lo que responde Zorobabel. Versículo 3 dice, pero, y los peros en la Biblia son muy importantes que los tengas en cuenta. Dice, pero Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel les dijeron, no tienen nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos, fíjate, eran pocos, pero si estaban unidos, Zorobabel tenía la convicción de que podía terminar la obra. Unidos la edificaremos al Señor, Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Antepone a un rey, antepone el respaldo del rey Ciro, que fue quien les dio el permiso para que pudiesen construir. Entonces, la respuesta de Zorobabel y Jesúa y todos los que estaban allí es contundente. No podemos permitir que tengamos un apoyo de personas que no conocen a Dios realmente. Podemos hacerlo nosotros solos. Y es que a veces Dios no quiere multitudes, no quiere cientos y miles de personas apoyando su obra. Con los que realmente lo aman, así sean pocos, con eso es suficiente para construir y para avanzar en la obra de Dios. Porque no se trataba, vuelvo y digo, de poner ladrillos, pañete y cemento, y no se trataba solamente de matar un par de becerros a Dios y ya, no. Era algo mucho más profundo, era algo mucho más espiritual. Estaban recuperando su relación con Dios. Y ese era el corazón que los impulsaba para construir estos muros y este templo. Mira, primer punto en números colombianos. Dios no necesita multitudes, sino personas llenas de su espíritu, porque al final es su poder el que hace la obra. Y quiero que leamos nuevamente capítulo 3 en la parte B, dice, sino que nosotros, y esta palabra me encanta, unidos la edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Y este argumento no proviene únicamente de este pasaje en Esdras. Cuando Dios permitió que construyeran la Torre de Babel, Él mismo lo dijo. Unidos van a hacer grandes cosas, así que voy a confundir sus lenguas. El punto aquí es que para construir la obra de Dios, si tú realmente tienes la disposición, el llamado de Dios para hacerlo, Él pondrá las personas que se necesitan. Sean pocas o sean muchas, de igual manera Dios es soberano. El día de Pentecostés dice la palabra de Dios que estaban todos unánimes juntos, estaban unidos en su intención de construir el gran proyecto de Dios que fue la iglesia. En tiempos de Gedeón, 32,000 hombres eran los que estaban disponibles y dispuestos para la batalla. Pero Dios empezó a reducir el número diciendo no necesitas tantos, porque si construyen o obtienen esta victoria miles, muy probablemente no me van a dar la gloria que yo merezco. Así que finalmente Dios escoge solamente a 300 hombres para que Gedeón pudiese liderar esta batalla y finalmente ganar la victoria de Dios. Y de igual manera aplica para nosotros. A veces queremos multitudes para hacer su obra. A veces creemos que en tu casa, en tu familia, que tú y tu esposa a veces no son lo suficientemente buenos para edificar y para construir la vida de tus hijos, que tal vez necesitas una niñera, que tal vez necesitas un colegio costoso, que tal vez necesitas grandes instructores o qué sé yo, pero tú y tu esposa
son mayoría, porque si están con Dios, Él va a permitir que ustedes finalmente construyan y derroten todas las amenazas en contra de tus hijos y en contra de tu familia. Y este es un gran principio que encontramos aquí en este texto. Zorobabel entendía que con la ayuda, el llamado de Dios, podía hacer la tarea que él mismo le había enviado a hacer. Y esto me parece muy importante y muy interesante porque quiero que leamos juntos el versículo 3 nuevamente. Dice: pero Zorobabel y Jesúa y y los demás jefes de las casas paternas de Israel les dijeron: no tienen nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios. Y aquí dice: sino que nosotros unidos la edificaremos al Señor Dios de Israel. Y esta frase me parece muy importante para que la tengas en cuenta. Dice: como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Es decir, ellos tenían el respaldo del rey. Eran pocos, pero tenían el apoyo y el respaldo de Ciro, el rey de Persia. Y anteponen el apoyo de la persona más poderosa de aquella época. Y hoy en día, de la misma forma, estamos llamados a construir la obra de Dios. No te enfoques tanto en tus sueños, enfócate en el sueño del Señor, que es construir su iglesia, construir su casa. ¿Y qué más necesitas sino el respaldo del rey más importante el día de hoy, que es nuestro Señor Jesucristo? Ese es el respaldo que tú necesitas. Por eso Zorobabel dice: como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Y es que me parece muy interesante el perfil del rey Ciro. Vamos a leer este segundo punto de este bloque. Dice: así como Zorobabel y sus colaboradores contaban con el respaldo del rey más poderoso de su tiempo, nosotros hoy tenemos al Rey soberano, a Jesucristo, quien nos ha encomendado edificar su casa. Ese es el respaldo que necesitamos. Ahora, si tú miras o conoces un poco la historia de Persia, la historia del rey Ciro, te darás cuenta de varios aspectos que son muy importantes en este texto. Primero, el rey Ciro fue profetizado por Isaías unos 200 años antes. Antes de nacer ya se había mencionado su nombre como el rey que liberaría a la nación de Israel. Eso tú lo encuentras en Isaías 45, 1 al 4. Mira, dice: así dice el Señor a Ciro. Ciro ni siquiera había nacido en aquella época. Nació unos 200 años después. Dice: su ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Te daré todos los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi escogido. Te he llamado por tu nombre, te he honrado, aunque no me conocías. Así que este rey Ciro fue profetizado antes de nacer. Es llamado ungido de Dios, título que solamente se aplica a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Cristo significa ungido. Este rey Ciro lo querían matar antes de nacer. Su abuelo Astíages, él sabía o tuvo un sueño, según el historiador Heródoto, donde vio que éste iba a robarle todo y por eso lo manda matar antes de que naciera. A este Ciro lo adoptaron algunos pastores porque la encomienda de matarlo, Astíages se la encomendó a Harpago. Harpago no quiso hacerlo y lo dio en adopción a unos pastores. Así que este Ciro conocía la labor de pastor. Además, fue el libertador del pueblo de Israel. Destruyó a Babilonia o la doblegó y así pudo quedar en libertad el pueblo de Israel. De Ciro en Esdras capítulo 1 versículo 2 se dice que se le dieron todos los reinos de la tierra.
Y aparte de todo, a este rey Ciro se le nombra como pastor. Esto tú lo encuentras en Isaías capítulo 44, 28. Fíjate en el perfil de este rey Ciro. Profetizado antes de nacer, perseguido, querían matarlo antes de que naciera o en el momento de su nacimiento. Conocía el oficio de pastor, fue libertador del pueblo de Israel. Además de todo, Dios dice que le dio todos los reinos de la tierra y por último fue conocido como el pastor. Quiero que lo leas conmigo, Isaías 44, 28 dice: el que dice de Ciro, él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, será reedificada y al templo serán echados tus cimientos. Así que me parece muy interesante porque todo este perfil del rey Ciro, sin, digamos, explorar mucho, nos muestra también lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Jesucristo fue profetizado desde antes de nacer con nombre propio. Isaías capítulo 7 versículo 14 dice que iba a nacer uno llamado Emmanuel. Jesucristo es conocido también como el buen pastor que dio su vida por sus ovejas, Juan capítulo 10, versículo 1. De Cristo también se dice que el Salmo 2.8 dice: pídeme y te daré por herencia todas las naciones de la tierra y como posesión tuya todos los confines del mundo. De Jesucristo también se dice que es nuestro libertador en Romanos 11:26. De Jesucristo también fue buscado para ser asesinado en el momento de su nacimiento. Y el libro de Hechos capítulo 4, 26 al 27 se dice que Él es el ungido de Dios. Y te cuento todo esto porque Ciro nos habla también de un rey poderoso que vendría a darnos el poder para construir el templo. ¿Que va a venir oposición? Por supuesto que sí. Zorobabel, Jesúa y todos los jefes de las casas paternas también sintieron esa oposición. Pero ellos dijeron: como nos ordenó el rey de Persia, así lo haremos. Y hoy tú y yo también podemos decir: como nos ordenó el Rey de Reyes, Jesucristo, el Hijo de Dios, a construir su casa, así también lo haremos. Y no vamos a permitir que manos contaminadas vengan a ser parte de la obra que Dios está levantando. Tú y yo estamos llamados a hacer un alto, un stop, un pare a todos aquellos que, llamándose hermanos, quieren construir la obra de Dios. Estamos llamados a señalar a todos aquellos que predican estas falsas doctrinas. Estamos llamados a construir sin bajar los brazos. Y esto era lo que embargaba el corazón, el alma entera de Zorobabel y todos los que querían construir. Ellos, estos enemigos, quisieron impartir desánimo. Hicieron hasta lo imposible para parar la obra. Y es aquí cuando entramos a nuestro tercer punto en Números Romanos. Fíjate. Tercero en Números Romanos, la actitud del siervo fiel ante la oposición. La actitud del siervo fiel ante la oposición. Entonces entendimos como primer punto el peligro disfrazado de bondad. Los que querían ayudar pero realmente eran enemigos. Como segundo punto vimos la respuesta del que teme al Señor. Frente a esos que se llaman hermanos pero quieren ayudarte, debes tener el discernimiento y saber que realmente no te van a apoyar. Van a destruir lo que quieres construir. Así que debes hacer un pare. No pueden apoyarnos. Y entramos entonces a nuestro tercer punto, la actitud del siervo fiel ante la oposición. Y vamos a leer el versículo 4 de nuestro texto base. Dice: entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá. Esta palabra desanimar es sin alma. Ánima es alma. Quisieron aplacar, apagar su alma, su ánimo del pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar.
Tomaron a sueldo consejeros contra ellos para frustrar sus propósitos. Oiga, sacaron de su bolsillo para pagarles a consejeros que les dieran ideas para destruir lo que estaban construyendo. Todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Fíjate, a través del tiempo que ellos iban construyendo, no cesaban, no paraban, no se daban por vencidos, sino que quisieron continuar con su esfuerzo para frenar la obra de Dios. Y aquí empezamos a entender que el enemigo jamás se dará por vencido. Siempre va a tener nuevas ideas para que tú bajes los brazos. Y quiero que lo leamos en este primer punto. Primer punto en Números colombianos. Dice: los enemigos del pueblo de Dios nunca se darán por vencidos. A veces podrán frenar nuestro avance, pero aunque haya oposición, nuestro llamado sigue en pie. Y es que a veces nos dan golpes que parecen devastadores. Golpes que tú dices: ya no puedo seguir, ya no me puedo levantar, Señor. Ya estoy a punto de tirar la toalla. Y esto fue lo que le pasó a Zorobabel y Jesúa. Busca en tu Biblia Esdras 4, versículo 6. Esdras 4:6, mira lo que dice, en el reinado de Asuero, al principio de su reinado, sus enemigos escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Wow. Entonces, ¿cuál era la estrategia? Ellos pensaron y dijeron: vamos a desprestigiar al pueblo de Israel que está construyendo. Pasó el tiempo y ya vino un rey llamado Asuero y le escribieron una carta. Y esa carta estaba llena de veneno. Una lengua engañosa que quería hacerle creer a este rey que si dejaba que terminaran la obra, este pueblo se iba a levantar en contra de ellos. Algo parecido a lo que creía el rey de Egipto, ¿recuerdan? Él pensaba que si el pueblo seguía creciendo, se iban a volver en su contra. Y este mismo argumento lo usaron los enemigos, los samaritanos del pueblo de Israel, para convencer al rey Asuero por medio de una carta que destruyera o que frenara o que parara la obra para que ellos no pudiesen dejar de construir. ¿Y tú qué crees? ¿Crees que pudieron finalmente destruir lo que estaban construyendo? Vamos a leerlo. Ubícate ahí, Esdras 4, versículos 11 al 16. Vamos a ver qué pasó. Y ahora, esta es la copia de la carta que le enviaron al rey Artajerjes de sus siervos, los hombres de la provincia, al otro lado del río. Y ahora, sepa el rey que los judíos que salieron por orden suya han venido a nosotros en Jerusalén. Están reedificando la ciudad rebelde y perversa. Fíjate, esa lengua venenosa. La ciudad rebelde y perversa. Y están terminando las murallas y reparando los cimientos. Ya estaban rematando la obra. Sepa también el rey que si esa ciudad es reedificada y las murallas terminadas, ellos no pagarán tributo, ni impuesto, ni peaje, lo cual perjudicará los ingresos de los reyes. Versículo 14, y debido a que estamos en el servicio del palacio y no es apropiado que veamos el desprecio al rey, por eso hemos enviado a hacérselo saber al rey, a fin de que se investigue en el libro de las memorias de sus padres, y en el libro de las memorias hallará y sabrá que esa ciudad es una ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que en tiempos pasados han surgido rebeliones dentro de ella. Por eso fue devastada esa ciudad. Nosotros informamos al rey. Mira esto que les van a decir, que le escribieron al rey. Dice: si esa ciudad es reedificada y las murallas terminadas,
Como resultado, el territorio más allá del río no será suyo. Y es que así son las lenguas venenosas, las lenguas que quieren hacer que tú pares la obra de Dios. Las lenguas que te dicen no vale la pena ser fiel a tu esposo o a tu esposa, tú que estás construyendo un hogar. Las lenguas que te dicen ese trabajo no va a ser tuyo a menos de que hagas trampa, de que maquilles, qué sé yo, tu hoja de vida. Esas lenguas que te dicen no vale la pena que pertenezcas a un ministerio, no vale la pena que te hagas creyente, no vale la pena que te hagas cristiano. Todas esas lenguas que te dicen esto o que hablan mal de ti a otras personas, todo eso que quiere frenar tu obra, aplícalo a lo que tú quieras, son lenguas venenosas y engañosas, que muchas veces, desafortunadamente, traen consecuencias de frustración, como ocurrió con el pueblo de Judá y de Benjamín. Porque cuando el rey Artajerjes lee esta carta, empieza a creer que eso es verdad. Empieza a pensar que debe detener esa obra. Empieza a pensar que esos rumores son ciertos y que tal vez eso lo iba a afectar a futuro. Y decide frenar la obra de Dios. Vamos a leer. Eso tú lo encuentras en Esdras, capítulo 4, versículos 19 al 21. Ahí mismo, leamos, dice: y por mí fue proclamado un decreto después de que la leyó, dijo: se investigaron los hechos y se ha descubierto que esta ciudad en tiempos pasados se ha levantado contra los reyes y que en ella se ha formado rebelión e insurrección. Que reyes poderosos han reinado sobre Jerusalén, gobernando todas las provincias más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y peaje. Ahora pues, proclamen un decreto para que estos hombres paren la obra y que esa ciudad no sea reedificada hasta que se proclame un decreto por mí. Y ese es el poder de la lengua que Santiago habla en su escrito capítulo 3, versículos 5 al 6. La lengua es pequeñita, pero tiene un veneno impresionante. ¿Qué pasó? Se frenó la obra. ¿Qué pasó? Todos los enemigos comenzaron a celebrar. Todos los enemigos del pueblo de Israel comenzaron a hacer fiesta. Lo logramos. No pudieron terminar la obra de Dios. Entonces empezaron a preguntarse todos los que estaban construyendo. Dijeron: ¿qué pasó? ¿Qué hicimos mal? Ya estábamos a punto de terminar. Nuestros sueños se hicieron pedazos. Ellos estaban completamente desanimados. La tristeza en el rostro de cada uno de ellos comenzó a hacerse más notoria. Se olvidaron de terminar el muro. Se olvidaron del templo de Dios. Se devolvieron a sus casas y empezaron a preocuparse más por ellos, porque empezaron a pensar que tal vez se habían equivocado, que tal vez no era de Dios lo que estaban haciendo, que tal vez debieron haberse quedado más bien en Babilonia y no gastar tanto esfuerzo en construir la obra y la casa de Dios, que tal vez eso no era para ti, que tal vez eras demasiado pequeño para lograr grandes cosas. Eso fue lo que inundó la mente y el corazón de todos estos hombres. Esdras comenzó a llenar su alma de tristeza. Comenzó a sentir que su alma se desvanecía. Grandes eruditos dicen que el Salmo 119, 25 al 28 lo escribió precisamente Esdras. Y mira lo que dice el Salmo, dice: postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. De mis caminos te conté y tú me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Y mira lo que dice Esdras: de tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Y es que la vida a veces nos da golpes
fuertes, donde tú has tratado de hacer cosas por años y vienen y se desvanecen como un castillo de naipes. Y el enemigo empieza a celebrar. Y tú dices, pero Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué trajiste esta tragedia, esta enfermedad tan dura y tan venenosa y tan terrible? ¿Por qué vino la ruina a mi casa? ¿Por qué después de haber trabajado tantos años nos quitan esa propiedad, nos quitan ese lugar donde soñábamos con estar allí? ¿Por qué después de que he construido con mi esposa, ahora se ha ido con otro hombre? Y tú dices, todo se ha destruido, mis sueños se han derribado, el enemigo lo ha logrado. Y eso era lo que sentían Zorobabel, Jesúa y todos los que estaban construyendo. Y no solamente ellos, también permeó a los que vivían en Babilonia. Es en esta época donde un profeta se levanta, un hombre llamado Ageo, a darles ánimo. Porque sí había sido una derrota, sí habían perdido una batalla, pero la obra de Dios, Dios no había cesado de actuar, de obrar, de acompañar y de permitir que lo que él había en un comienzo planeado se cumpliese sí o sí. Y un hombre llamado Nehemías, copero del rey, también estaba inundado por esa tristeza en su corazón. Y su rostro era triste, demacrado. No había sonrisa en ningún ápice de su rostro. Y esto alcanzó a verlo aquel rey 12 años después. Esto lo vio el rey Artajerjes y vio a su copero llamado Nehemías y le dijo, ¿qué te pasa? El copero era quizás la segunda persona más importante porque era el que probaba el vino, probaba los alimentos para que el rey no fuese envenenado. Así que este rey tenía en alta estima a Nehemías y al ver su rostro triste le pregunta, ¿qué es lo que tienes? Y él le dijo, estoy muy triste porque he recibido noticias que han pasado 12 años y la obra de Dios no se volvió a reconstruir. Y es entonces cuando el rey le pregunta, pídeme lo que tú quieras. Y vamos a leerlo. Eso está en Nehemías capítulo 2, versículos 4 al 8. Dice, entonces el rey me dijo, ¿qué es lo que pides, Nehemías? Así que oré al Dios del cielo y respondí al rey, si le place al rey y si su siervo ha hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme y yo le di un plazo fijo. Él sabía cuánto tiempo le iba a tomar construir los muros. Y le dije al rey, si le agrada al rey, que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá, y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió. Porque la mano, wow, esto es precioso, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Esto es precioso porque Dios no se había olvidado. Y 12 años después, despierta el corazón de un hombre llamado Nehemías. Así que no pierdas la esperanza. Si estás derrotado, Dios no se ha olvidado de ti. Está haciendo cosas impensables e inimaginables para que tú puedas recoger los pedazos y seguir. Y eso fue lo que ocurrió con los que querían construir la casa de Dios. Este segundo punto dice, el Señor nunca olvidó la reconstrucción del templo y la ciudad.
Solo esperaba el momento preciso dentro de su perfecto plan profético. Así nos llama a perseverar con confianza. ¿Y sabes qué es lo que me parece más hermoso de esto? Que pasaron 12 años. ¿Pero sabes por qué? Porque había un plazo específico por Dios. Porque desde la reconstrucción del templo de Nehemías vendría una de las profecías más importantes para el pueblo de Israel. Daniel 9:20 al 27, las profecías de las 70 semanas. Nehemías fue y en un tiempo récord, 52 días, él ya sabía el tiempo, él dijo, puse una fecha exacta, 52 días duró la reconstrucción de los muros, el remate de la obra, Nehemías lo hizo. Y Dios no lo hizo antes, porque había ya un plan perfecto. Dice, acompáñame a Daniel 9:25, dice, has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser reedificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. El reloj de Dios es perfecto, hermano. No lo hizo en 5 años, 7, 10, no, lo hizo en los 12 años exactos para que cuando Nehemías viniera se cumpliese lo que Dios ya había establecido en su plan perfecto. Así que de la misma forma, cuando tú crees que las cosas no suceden en tu tiempo, es por algo. Es porque Dios en su plan perfecto tiene algo infinitamente superior. Aquí sencillamente estaba demarcando el tiempo exacto en que vendría el Mesías príncipe, para cumplir así toda la columna vertebral de su plan profético. Así que termino con esto porque espero que hayas podido capturar la esencia de este mensaje. Ese plato exquisito que tú has preparado, no permitas que se arruine. Esa sopita que tanto le agrada a tu familia, no puedes mezclarla con nada porque tal vez se echa a perder. Así que si viene un enemigo a pretender a ayudarte, debes tener el discernimiento si es de Dios o no. Y si no es de Dios, debes tener el valor de hacer lo que hizo Zorobabel y decirle no. Juntos sí construiremos, pero tú no metas tus manos sucias en la obra de Dios. Eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios. Y si finalmente el enemigo logra frenar o destruir o parar lo que tú estás haciendo, no te preocupes. Dios es soberano y si Él lo permite es porque a su tiempo, tú verás que todo hacía parte de un plan soberano, profético, perfecto, único, especial, porque Dios no se equivoca y el reloj de Dios es único y perfecto. Mis amados hermanos, gracias por este tiempo. Quiero orar por ustedes y pedirle al Señor que siembre esto en nuestros corazones para los que están a punto de tirar la toalla. Padre Santo, gracias por este precioso mensaje. Te amamos, descansamos en ti y ayúdanos, Señor, a sembrar esto en nuestro corazón, Señor, que tenemos el respaldo del Rey más precioso y soberano y que así aparentemente la obra haya frenado, para ti no, Señor, porque al final del tiempo tú recogerás nuestros pedazos y nos harás ver cuán precioso es tu voluntad y tu sabiduría y tu omnisciencia, tu omnipresencia, tu poder, tu gloria, tu gracia y tu misericordia y todo lo que tú eres, Señor, para que al final del tiempo podamos sonreír y ver la muralla construida, los muros levantados, el lugar seguro donde tú nos harás reposar por el resto de nuestros días. Te amamos y hemos orado en el precioso, único y perfecto nombre de tu amado Hijo Jesucristo, para gloria tuya. Amén y amén. Dios los bendiga y gracias por esta preciosísima oportunidad. Si Dios lo permite, nos veremos nuevamente para seguir aprendiendo del Señor. Amén. Dios los bendiga.
Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook, en Spotify y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram como @iglesiafiladelfiajb, en X como @filadelfiajb. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.